Sí, hablamos de la evolución de la novela romántica en España, sí. Y antes de nada sí que quiero empezar por decir que, bueno, pues ya sabéis que yo me documento para hacer los programas. En este caso tengo que darle las gracias a la amabilidad y a la generosidad de Merche Diols, porque fue ella quien me facilitó este artículo sobre la evolución de la novela romántica en España. Merche Diols es, ahora mismo está escribiendo un libro que espero ya en breve, que le quedará muy poquito para terminar y empezar a moverlo ya por las editoriales. Merche Diols es una historiadora que además administra una página web sobre literatura romántica. Yo leo romántica adulta y además colabora en la revista Románticas, en la revista Arte Somos, en el blog El Alfabeto de Babel. En fin, es una mujer que no para y ella misma ya dice, cuando yo digo se me ha ocurrido algo, ya todo el mundo se empieza a temblar porque realmente es una mujer que no para, es muy activa y que conoce muy bien el mundo de la literatura romántica. Entonces, quiero que quede claro que lo que voy a comentar hoy no ha sido cosa mía, es ella la que tan generosamente me cedió su artículo y me permite pues comentarlo con vosotros en la radio. Es ella la que ha hecho la investigación, no yo, y eso quiero que quede bien claro. Entonces, el género romántico en España, curiosamente, empezó, los primeros escritores de literatura romántica en nuestro país eran hombres. Nosotros cuando pensamos en literatura romántica, cuando pensamos en hace un montón de años, pensamos en Corín Tellado, que evidentemente es la gran dama de nuestro país. Pero tenemos que remontarnos a muchísimo más atrás en el tiempo. No, pero no vamos a hablar de Becker. Ya. No, yo estoy hablando del siglo XX. Ah, de acuerdo. La evolución de la novela romántica contemporánea. Sí, entonces, sí, perdón. De acuerdo. Perdón, sí, no. Becker, que es otra de mis debilidades, no vamos a hablar de él porque no es. Es decir, él no escribía novelas. Pero los primeros en hacer literatura romántica, tal y como la conocemos casi hoy en día, eran hombres, como por ejemplo Guillermo Sautier Casaseca, que quién no conoce o quién no recuerda, los más jóvenes probablemente no, pero él sería la Marrosa de la radio, que es un poco por donde empezó todo este tema, que a Marrosa hoy en día creo que los más jóvenes incluso les suena, Y después está Antonio Losada, que con otra radionovela, La historia de mis lágrimas, también consiguió que los españoles sufrieran con las desventuras de una mujer engañada, que termina ingresando en un convento. Y después también con Rafael Barón y sus novelas cortas, que se publicaron dentro de la colección Chicas, o Carlos Santander, que es un escritor que, ojo, publicó entre 1973 y 1992 más de 255 novelas románticas. Madre mía, muy prolífico. Sí, nadie supera a Corín Tellado, como he dicho, pero aún así muy evidentemente muy prolífico. Antes se le llamaba novela rosa. Hoy en día algún despistadillo sigue llamándole novela rosa. Lo que pasa que ya no es así. La novela rosa es un poco lo que nuestras madres antiguamente cambiaban estos libritos en el kiosco. Y además de, no sé si mucha gente recordará también las fotonovelas, pero sí que se trataban géneros muy dispares, pues desde sentimentales hasta intriga, policíacas, del oeste, en fin, había infinidad de temas. Y ya en los años 80 fue cuando empezaron a llegar a España las escritoras extranjeras, algunas como Joanna Lindsay, que siguen siendo muy conocidas, Jude Devereux, con Danielle Steel, yo creo que fue quizá esta. Pero Danielle Steel no es romántica. Danielle Vale. Steel es sentimental. Lo que decíamos a la novela romántica, historia de amor y final feliz. Y las historias de Danielle Steel no siempre terminan bien, normalmente suelen ser bastante dramones en general. Pero a partir de los años 80 cuando nos fueron llegando las escritoras extranjeras, pues eso, lo que decía, Joanna Lindsay, Jude Devereux, Shirley Bassey, Jane Daly y Nora Roberts. En los 90 nos llegaron Lisa Kleypas, que ya hablamos de ella en unas ocasiones, y Laura Kinsale también, Julie Garwood, Christina Dodd, hay infinidad de ellas. Y yo creo que a lo mejor ya en el 2000 es cuando empezó a crecer más de verdad la novela romántica, y sobre todo gracias a la literatura paranormal, que es un tema que ya tratamos también en otro programa. Qué curioso, ¿no? Sí, porque también esto atrae a mucha gente joven, el tema paranormal. Entonces, la Crepúsculo, que ya comentamos, o Los cazadores oscuros de Sherilyn Kenyon. Y en España, en cuanto a nuestras escritoras españolas, realmente
lo que decíamos también el otro día, que se han empezado a publicar novelas desde hace unos 4 años más o menos, aproximadamente, pero de escritoras españolas me refiero. Pero yo creo que quizás el boom mayor se produjo a lo mejor a partir de los años 90 con novelas ya más serias, no la típica novelita rosa de antaño. Entonces, este artículo es muchísimo más extenso, se puede ver en internet. Merche Diols además tiene varios artículos escritos sobre este tema. Y por último, y como veo que ya no nos queda mucho tiempo, simplemente recomendar otro libro que a mí me ha impactado, lo he leído hace poco tiempo, de un matrimonio que se tienen como seudónimo May McGoldrick, y se titula Sueños prestados. Es una historia maravillosa de Nico y James McGoldrick, y es curioso, lo menciono porque es un matrimonio que escriben juntos, con lo cual a ellos el amor parece ser que les funciona bien. Bueno, no sé, como para mí eso estaría en el apartado del subgénero paranormal. Pues, entonces, Trini Palacios. Gracias. Muchísimas gracias por tu sabiduría y por hablarnos sabiduría no. también de novela romántica. Me rodeo de buena gente, eso es lo que sé hacer. No es que tenga sabiduría a ratos. yo, me rodeo de buena gente normalmente. Y recordar ese punto de encuentro en la página web rnovelaromántica.com y también el blog de Amor, Libros y Otras Historias, la página en Facebook Yo Leo Literatura Romántica y Soy Inteligente y Culta. Menuda música con que marcha, pero bueno, son los besos del canto de loco. Todo lo que sean besos está bien.